Muy buenas tardes, damas y caballeros. Muy buenas tardes y bienvenidos sean a un episodio más de su podcast favorito, Camino al Oculto, dirigido por su servidora, la Papisa. Y el día de hoy les traigo un tema especial, ya que estamos agarrando la última colita, por así decir, del Portal de León o del Lionsgate, que comienza, entiendo, el 8 de agosto. Y aquí estamos como que ya casi se cierra, pero todavía no. Y bueno, el día de hoy, domingo, Día del Sol, les traigo como tema el Sol y Leo a través de las casas. En un episodio anterior habíamos hablado sobre la Luna y Cáncer a través de las casas. Entonces, para hacer la contraparte perfecta, en época de Leo hacemos el Sol y Leo a través de las casas. Y bueno, hoy es domingo 11 de agosto, son las 4:14 de la tarde de aquí de Jonesboro, Arkansas. Y estamos actualmente a la hora de Venus. Y bueno, entramos en tema. Y dice así. Esto es según Howard Sasportas, con el libro que hemos venido trabajando. Y dice así. El símbolo del sol es un círculo con un punto en el medio. El círculo, que no tiene comienzo ni fin, representa lo ilimitado, lo infinito, y el punto representa al individuo en tanto entidad aparte. Tiene su propia identidad personal y, sin embargo, es parte de un todo mayor. El ascendente es la senda que seguimos para encontrar quiénes somos. Así es. Pero el sol es lo que descubrimos, lo que intentamos llegar a ser. Mediante el desarrollo de las cualidades del signo donde se encuentra el sol, y mediante el enfrentamiento con la esfera de la vida designada por la casa donde se haya emplazado, conseguimos un sentimiento más cabal de nuestro poder, propósito y dirección en la vida. Dicho muy simplemente, la casa donde se encuentra el sol indica donde necesitamos distinguirnos de alguna manera, irradiar nuestra influencia, resplandecer, destacarnos y ser más especiales. En el ámbito de la vida, por cuya mediación nos separamos de la madre arquetípica, reconociendo nuestra propia identidad individual, en vez de mantenernos fusionados con el resto de la creación. De la misma manera que el sol, que está en los cielos, es el centro de nuestro sistema solar e influye sobre los planetas que giran a su alrededor. La posición del sol en la carta natal nos muestra dónde debemos cultivar
el poder de autogeneración que nos permite actuar en una dimensión causal en vez de limitarnos a una actitud reactiva. Como el héroe en el mundo de los niños, es en la casa donde está emplazado el sol, donde tenemos que combatir con dragones, enfrentarnos con la vida y superar los obstáculos y fuerzas que se oponen a nuestro avance y a nuestro crecimiento. El proceso de expansión y desarrollo en el dominio del sol se asume comúnmente la forma de una lucha que, si tiene éxito, nos permite salir adelante con una sensación más sólida, más coherente de quienes somos. La importancia del sol en una casa es similar a la influencia que tiene Leo sobre una casa. Ya sea que el sol esté en la cúspide, interceptado, o bien complementando una casa que tenga a Cáncer en la cúspide. En el siguiente análisis del sol a través de las casas, se puede tener también un atisbo de lo que significa Leo en cada una de ellas. Por ejemplo, si usted tiene a Leo en la cúspide de la segunda casa o contenido en la segunda, para saber más sobre la forma en que puede manifestarse en esa casa, tiene que ver con propiedades. Obsérvese también que la casa que tenga a Leo en la cúspide estará de alguna manera relacionada con la casa en donde está emplazado el sol. Por ejemplo, el poeta francés Jean Cocteau nació con el sol en la casa 3, rigiendo a Leo en la cúspide de la 5. En el esfuerzo por comunicar sus ideas a otros, el sol en la 3 experimentó con gran diversidad a medios artísticos. Leo en la 5, entre los cuales se contaron el cine, la poesía, las novelas, el teatro y la escenografía, sin dejar nunca de experimentar con su estilo creativo. La 5, para expresarse plenamente como le fuera posible, sol en la 3. Y bueno, sol en la 1. Los nativos que tienen el sol en la 1 casa han nacido justamente antes del amanecer, cuando las fuerzas creativas del día y de la luz están ganando supremacía sobre la oscuridad de la noche. A medida que el sol va elevándose sobre el horizonte, el planeta se despierta, las cosas ocultas se vuelven visibles. Se inicia una actividad mayor y las personas van saliendo de la cama para incorporarse al mundo. El sol en esta posición tiene sobre la vida un efecto evidentemente estimulante.
y de los nacidos a esta hora, cabe esperar una influencia similar. Son personas especiales para influir sobre las demás y llamarles la atención, para irradiar su poder de tal manera que otros se sienten atraídos por su energía y su calor. Enfrentan la vida con vigor, entusiasmo, determinación de hacer algo de sí mismos, antes que apoyarse en los antecedentes familiares para sentirse importantes y alcanzar un sentimiento de identidad. Necesitan forjarse su propio lugar bajo el sol y saber que las aprecian y las respetan por lo que ellas mismas son capaces de hacer, crear o conseguir que suceda. Son personas que no pasarán inadvertidas. Exigen de la vida una situación que les permita ejercitar su autoridad natural y satisfacer su deseo de reconocimiento. Al tener el sol en la primera casa, serán de constitución fuerte, aunque esto dependerá de gran medida del signo donde se encuentre y de cómo esté aspectado. Cuando el sol y el ascendente están en el mismo signo, los astrólogos dicen que la persona es doble Aries, doble Tauro y así sucesivamente. En este caso, lo habitual es que el nativo encarne y ejemplifique claramente las cualidades de ese signo. Por ejemplo, el gran emancipador y defensor de la libertad personal que fue Abraham Lincoln había nacido cuando el sol salía en el igualitario signo de Acuario. Ed Asner, el astro de la televisión estadounidense, que fue el principal personaje de la serie Lou Grant, nació mientras el sol salía en el signo de Escorpio. Si el sol está bien aspectado en la primera casa, es probable que la influencia de su primer ambiente apoye el deseo de la persona de expresar su individualidad. Por lo común, son nacimientos que llaman mucho la atención. Los nativos de estas características que no consiguen encontrar una forma sana de canalizar o cultivar la expresión de su poder y de su autoridad, pueden convertirse en amargados y cínicos. Antes que resentirse, si su valor no encuentra un reconocimiento sin restricciones, será mejor que entiendan y admitan que para obtener admiración y aprecio, lo primero que hay que hacer es ganárselo.
El sol en la segunda casa. Si el sol o Leo se encuentran en la segunda casa, este dominio de la vida debe ser enfrentado con vitalidad y efectividad. Hay una necesidad apremiante de cultivar las habilidades, los valores y los recursos personales para lograr un sentimiento de individualidad. Estos nativos necesitan encontrar y definir lo que constituye para ellos la seguridad. En vez de confiar en que otras personas le proporcionen seguridad, dinero o recursos, se puede alcanzar el sentimiento de poder y de propia dignidad mediante la adquisición de dinero y de posesiones, y por medio de la capacidad de administrar y organizar el mundo material. Hay quienes pueden inclinarse hacia la búsqueda de posición, el exhibicionismo y la extravagancia para demostrar su valor y reforzar una identidad interior vacilante. Pueden ser generosos con el dinero y las posesiones, pero por lo común esperan a cambio alguna forma de reconocimiento. Allí donde se encuentre el sol es donde el ego personal procura el reconocimiento. Maurice Chevalier, cantante y actor impecable, a quien el mundo entero amaba, tenía el sol en Virgo en la casa 2. Había nacido en un tugurio y a su muerte era millonario. La naturaleza de cualquier planeta que se encuentre en la segunda casa es valorada porque son esas las cualidades que nos ofrecen seguridad. Por consiguiente, con el sol en la segunda casa, la seguridad se obtiene mediante la posesión y el cultivo de atributos tales como la fuerza, la nobleza, la autoridad, un sentimiento de ser alguien especial y el coraje. Las personas que tengan este emplazamiento se sentirán más seguros en la vida si cultivan estos rasgos, independientemente de cuánto dinero tengan en el banco. El sol en la tercera casa. Más que limitarse a absorber y reflejar actitudes e influencias provenientes del medio, estas personas deben cultivar y reconocer sus propios pensamientos, sus puntos de vista y la visión que tienen de las cosas.
En ellas, el sentimiento de valor, la dignidad y el poder provienen del reforzamiento del intelecto y de la capacidad de comunicación. Con frecuencia, cuando más vivos se sienten estos nativos es cuando están aprendiendo algo o cuando pueden estar compartiendo e intercambiando con otros sus ideas y sus conocimientos. En consecuencia, convendrá investigar posibles problemas de rivalidad con los hermanos y de competitividad con los compañeros. Es probable que algunos proyecten sobre un hermano o hermana su propia necesidad de poder y de autoridad. También llegan a adorar el conocimiento mismo, como al sol. Los aspectos difíciles con el sol en la tercera casa podrían indicar problemas con la escolarización temprana, que es necesario examinar mejor, dotados de capacidad de expresión que pueden parecer estos nativos. Normalmente, quienes tienen este emplazamiento se sienten que podrán tener aún más conocimiento o comunicarse mejor. El escritor estadounidense Philip Roth, autor de muchos bestsellers y conocido por sus respuestas rápidas y su agudo ingenio, nació con el sol en la tercera casa. El premio Nobel George Bernard Shaw, claro, que en sus escritos expresó su personal filosofía, había nacido con el sol en Leo en esta misma casa. El sol en la cuarta casa. Quienes tienen al sol en la casa 4 necesitan profundizar mucho para conocerse a sí mismos. Es probable que lo que se logra en el mundo exterior sea menos importante que lo alcanzado en el dominio del crecimiento anímico y de íntimo desarrollo espiritual. La batalla por la autodefinición se libra en el frente interior. Son nativos que necesitan establecer su propia identidad individual como diferente del medio familiar, sin negar que son también parte de la familia. El peligro reside, por una parte, en derivar a medida excesiva la identidad del linaje y convertirse en una mera réplica de lo que éste representa o de cómo hemos sido configurados por él. Si se entiende que la casa cuarta es el padre
Es probable que las energías que aquí se expresen sean vivenciadas por mediación del Padre o proyectadas sobre él. Puede ser que las personas que tienen al Sol en esta casa hayan tenido o hayan podido superar un sentimiento invalidante de su propia pequeñez. Para el niño, esto podría significar que no hubo sentimiento claro de un padre que fuera el modelo para las propias cualidades masculinas. Para la niña, la vivencia del padre ausente podría significar una vida entera en busca del padre perdido. Pero también ella necesitará, en última instancia, encontrar dentro de sí las cualidades paternas. Hay una fuerte necesidad de tener su propio hogar, donde estos nativos puedan ejercitar su autoridad y su influencia. El Sol en la casa 4 apunta a la posibilidad de que sean más ellos mismos en la segunda mitad de la vida. En los últimos años hay potencialmente disponible un sentido renovado de la potencia creativa, de la vitalidad y de una jubilosa expresión de sí mismo. Para estos nativos es aconsejable alguna forma de expresión artística que no los llevará necesariamente a ser un nuevo Mozart, sino más bien los conducirá a liberar el espíritu, dar cauce a emociones y sentimientos y tener la oportunidad de crear desde dentro de sí mismos. Para quienes tienen el Sol en esta casa, el romance y las aventuras amorosas dan relieve a su sentido de participación en la vida, al mismo tiempo que incrementan su sentimiento de ser especiales. Tener hijos es otra manera de que los nativos puedan reforzar su sentimiento de identidad, al mismo tiempo que amplían su poder y su influencia. La necesidad de ser el centro de atención es muy fuerte con el Sol en la casa 5, y es probable que estas personas sean incapaces de tolerar situaciones en las cuales todos los ojos no están en ellas. El Sol en la 6ª casa. Con el Sol en la 6ª, las experiencias necesarias para una firme consolidación de la identidad giran en torno a la salud, el ritual cotidiano y el trabajo. Sin volverse demasiado obsesivos, quienes tengan este emplazamiento deben prestar especial atención
a todo lo que se relacione con el mejoramiento de sí mismos. Es frecuente que las debilidades e imperfecciones físicas y psicológicas se destaquen en alguna manera y para que puedan hacer los reajustes necesarios. Los que tengan el sol en la sexta deben esforzarse por cultivar habilidades y capacidades que les aseguren un lugar útil en el mercado laboral. De esta manera se obtiene un sentimiento de valor, la distinción y la dignidad profesional. Hay una necesidad de organizar rituales y rutinas cotidianas eficaces que den la seguridad de que la vida transcurre con más suavidad. Este emplazamiento no es característico de personas que se limitan a sentarse todo el día a meditar. Es sorprendente la profundidad de las cosas en que es posible caer en cuenta mientras friega uno el suelo de la cocina o se lava los calcetines. Los resultados finales de esta actitud no son necesariamente brillantes, pero se advierten sutil y elegantemente en todo lo que la persona hace, hasta el punto de hacer recordar un aforismo zen que dice: antes de la iluminación transporto agua, después de la iluminación transporto agua. El sol en la séptima. Cuando el filósofo Martin Buber escribió que el hombre se convierte en un yo por mediación de un tú, podía haber estado refiriéndose a quienes tienen el sol en la casa séptima. Casi paradójicamente, estos nativos encuentran el sentido de su finalidad, su individualidad y su poder en las asociaciones y relaciones. Participar en actividades conjuntas plantea problemas que les permiten definir con mayor claridad quiénes son. Sin embargo, las cosas no son siempre así. En algunos casos, nativos que tienen el sol en la casa 7 puede tratar de hacerse con la identidad de otra persona, encontrando a alguien que sea grande y fuerte por ellos, o que les diga qué es lo que han de hacer en su vida. También pueden estar preocupados por obtener prestigio y autoridad. Ya sea incorporándose al séquito de una persona importante e influyente, o bien buscándose un héroe o heroína
a quien puedan servir y adorar eternamente. La séptima casa representa también la forma en que interactuamos con la sociedad en general para favorecer el proceso de individuación. Quienes tienen el sol en esta casa necesitan del contacto con la gente. La princesa Diana de Inglaterra, cuyo matrimonio con el príncipe Carlos se convirtió en el foco de la atención mundial e hizo de ella una celebridad por derecho propio, tiene el sol en la casa 7. Algunos nativos pueden incluso orientarse vocacionalmente hacia una profesión que los lleve a trabajar con relaciones interpersonales. El sol en la octava casa. A un nivel profundo, todos estamos ávidos de reconectarnos con algo más amplio que el propio yo. Por más que con frecuencia no tengan conciencia de tales motivaciones subyacentes, los nativos que tienen el sol en la casa 8 procuran expandirse y trascender sus limitaciones personales y su condición de entes separados mediante alguna forma de unión y de intercambio con otras personas. Sin embargo, lo más frecuente es que simplemente otras personas quieran, con toda naturalidad, ayudar a quienes tienen el sol en la casa octava, ya sea cubriéndolos de regalos, dejándoles herencias, confiriéndoles becas o lo que sea. Pero el dinero y las posesiones no constituyen más que el nivel superficial de lo que se comparte e intercambia entre las personas. Los sentimientos y las emociones que circulan por las corrientes subterráneas e invisibles, mediante las cuales se conectan entre sí las personas, también movilizan la atención de quienes tengan el sol en la casa 8. El sol en la casa 8 generalmente concede interés por todo lo que hay de escondido, oculto y misterioso en la vida. En ocasiones existe una fascinación o preocupación por la muerte o por cualquier tema que la sociedad considere tabú. Hugh Hefner, el fundador de la revista Playboy, una de las primeras publicaciones de gran tirada que se atrevió a escribir abiertamente sobre el sexo, tiene el sol en Aries en la casa 8. Sol en la 9ª casa.
Quienes tengan el sol en la novena casa deberán esforzarse por ampliar su entendimiento y su visión de la vida. Lo mismo que con cualquier acentuación de Sagitario, la vida es mejor considerada como un viaje o una peregrinación. De hecho, algunos de estos nativos pueden llegar a crecer como Cervantes, que el camino es mejor que las posadas. Existe el peligro de que lleguen a estar tan preocupados por ser el cuadro total y los problemas abstractos de la vida que pierden el contacto con la realidad cotidiana. Obsesionados por lo que pueda traerles el futuro, pierden sin darse cuenta la participación inmediata en el aquí y ahora de la vida. Este emplazamiento favorece diversas vocaciones. Son personas que pueden destacarse en relaciones públicas, un campo en el que se promueve un concepto o visión capaz de inspirar a otros. Son muy hábiles para vender viajes, por ejemplo, aunque ellos mismos jamás hayan estado ahí, para ensalzar las bellezas de unas vacaciones en África. El alemán Thomas Mann, autor de novelas filosóficas, había nacido con el sol en la casa 9. Creía que los seres humanos eran un gran experimento cuyo fracaso sería el fracaso de la creación misma. Quien tiene el sol en la casa 9 necesita algo en que creer. El sol en la 10ª casa. Con el sol en esta casa, la identidad está ligada con la carrera y los logros profesionales. La casa 10ª describe las cualidades que deseamos que los demás adviertan en nosotros. En este caso, el sol pugna por ser visto como alguien que emana poder, fuerza y autoridad en relación con el signo donde está emplazado. El sol en Géminis, por ejemplo, al estar en esta casa quiere ser reconocido por el poder de su intelecto. El sol en Piscis anhela el reconocimiento de sus poderes de curar, fascinar o inspirar. El sol en la casa 10ª tiene una profunda necesidad de ser admirado como alguien para cumplir su propósito vital. Estos nativos deben reconocer y satisfacer hasta cierto punto su ambición. Entre las personas nacidas con este emplazamiento
se encuentra el actor de cine Mickey Rooney, Sol en Libra. Estrella infantil que de niño consiguió escalar posiciones y luego mantenerlas. Y el general Rommel, Sol en Escorpio, cuya astucia como mariscal de campo le valió el apodo de el zorro del desierto. Se entiende que la casa décima es la madre. Entonces el Sol, en esta posición, hace de ella alguien muy importante. El niño o la niña que tenga el Sol en esta casa podría proyectar su propia identidad y su poder sobre la madre. A la inversa, hay ocasiones en que este emplazamiento indica una madre que exige que el niño le haga de espejo, que impone su propia individualidad a su progenie, como en el ejemplo clásico de la que declara que, como ella es una actriz frustrada, su hijo tendrá que aprender a actuar. Llegará un momento en que quienes tengan al Sol en la casa décima tendrán que examinar hasta qué punto están haciendo algo para sí mismos y en qué medida lo están haciendo para ganarse el amor de su madre. Leo en el medio cielo o dentro de la décima casa lleva implícito algo como del mismo significado que el Sol en ella. El Sol en la 11ª casa. Quienes tienen el Sol en esta casa alcanzan un sentido más convincente de su identidad por medio de actividades sociales, humanitarias o políticas. Aunque decir que ningún hombre es una isla sea un lugar común para este emplazamiento, sigue teniendo una significación particular. De alguna manera, la identidad debe ser vinculada con una unidad mayor que el sí mismo individual. El reconocimiento personal puede ser obtenido mediante la pertenencia a un grupo y no es excepcional que alguien tenga el Sol en esta casa, que alguien que tenga el Sol en esta casa se eleve hasta una situación prominente o que llegue a ejercer influencia en diversos tipos de organizaciones. La naturaleza de las experiencias con que tropezará en las situaciones de grupo se puede ver en la forma en que está aspectado el Sol en esta casa. La persona quizá sea un canal a través del cual puedan manifestarse corrientes o tendencias nuevas que se incorporan a la mentalidad colectiva. El escritor estadounidense Upton Sinclair, un buscador de escándalos que combatió a favor
de una legislación nueva que protegiese a la fuerza laboral en contra de los males de la industria capitalista, había nacido con el Sol en conjunción con Marte en Virgo en la casa 11. Estos nativos corren el peligro de aceptar una identidad en bloque al afiliarse a un grupo, un sistema de creencias o una causa. En este caso, no se puede decir que uno es lo que come. Uno es lo que le da a comer el grupo. Es necesario que quienes tienen el Sol en la casa 11 distingan cuidadosamente lo que ellos creen de lo que el grupo les dice que deben de creer. Los amigos son importantes para la plena evolución de quienes tengan el Sol en este emplazamiento. Son nativos que pueden ejercer un fuerte influjo sobre sus amigos más íntimos y a la vez los amigos pueden abrirles panoramas nuevos y colaborar con ellos en el logro de sus objetivos, igual como puede sucederles con los grupos y los sistemas de creencias. Sería prudente que quienes tienen el Sol en la casa 11 se esforzaran conscientemente por ponerse ellos mismos metas factibles que puedan tomar como objetivos. Sus esfuerzos por alcanzarlas contribuirán de alguna manera a la formación de un sentimiento más sólido y más concreto de identidad, propósito y poder. Uno de los ingredientes más vitales en el proceso de autocuración es tener una razón para vivir. El Sol en la 12ª casa. Entre el principio solar y la esencia de la casa 12 hay una discrepancia arquetípica básica. La tarea del Sol es establecer, esclarecer y perpetuar una identidad separada, en tanto de que la casa 12 emanan fuerzas que amenazan con disolver, socavar, inundar y desestructurar las fronteras del ego individual. Quienes tengan el Sol en la casa 12 necesitarán aprender a estar a caballo sobre las fronteras entre lo personal y lo universal, lo consciente y lo inconsciente, el yo individual y el yo colectivo. Conseguirlo no es fácil. El yo personal necesita tener la flexibilidad suficiente para dar cabida a esos elementos, sin ser por eso tan débil que resulte abrumado por ellos. En su esfuerzo por mantener una identidad sólida y firme, es probable que la persona rechace completamente la existencia del inconsciente, ya sea personal o colectivo. En nombre de la claridad y de la razón,
se erigen barreras para prohibir la entrada de todo lo impreciso, vago, irracional, místico o transpersonal. Tan pronto como se queden dormidos durante la guardia, lo que ha estado oculto o excluido de la conciencia se infiltra y la invade. La coalición entre las fuerzas del ego y el ámbito oculto y más profundo de la psique es potencialmente muy fructífera. Quienes tienen al sol en esta casa pueden actuar como canales o mediums para la expresión de imágenes míticas o arquetípicas del inconsciente colectivo, ya sea por medio del arte, la poesía, la danza, la música o alguna forma de actividad psíquica. Su sensibilidad y actitud abierta ante aquello que va más allá de las necesidades del sí mismo personal hacen de ellos curadores y servidores que responden con eficacia a necesidades de otros. En la línea de las asociaciones tradicionales de la Casa 12, es probable que aquellos que tienen en ella al sol necesiten pasar buena parte de su tiempo a solas. Son tan receptivos a lo que emanan otros que continuamente absorben influencias del medio. Los periodos de retiro y retraimiento les ayudan a deshacerse de lo que han captado y recuperar el sentimiento de sus propios límites. En ocasiones, un periodo de crisis y de aislamiento precede a una experiencia de despertar y de iluminación. Hay diversas instituciones que pueden desempeñar un papel importante en la vida de estas personas. La vocación puede llevarles a trabajar en hospitales, prisiones, museos, bibliotecas, etc. Ciertos textos astrológicos sugieren que quienes tienen el sol en la casa 12 han usado con demasiado egoísmo su fuerza de voluntad en una vida anterior. El sol es un principio masculino y su presencia en la nebulosa casa 12 podría significar cierta medida de confusión en lo referente al padre o a otros varones en la vida del nativo, o a los sacrificios que haya que hacer en relación con ellos. En ocasiones hay un fuerte vínculo psíquico con el padre. Y bueno, ese es nuestro capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Y pasamos a nuestro siguiente segmento de la lectura de tarot. Bienvenidos nuevamente a su segmento de la lectura de tarot, que corresponde a este episodio especial
de Leo y el Sol a través de las casas. El día de hoy, como siempre, les voy a compartir una lectura. Vamos a hacer cuadro de nuevo, nuestro cuadro favorito. Y el tarot, la baraja que vamos a utilizar es Tarot of Ceremonial Magic de Lon-Milo DuQuette, uno de mis ocultistas escritores favoritos por su manera lúcida y sencilla de explicar grandes conceptos universales, ¿no? Y esta es su baraja. Tengo las dos, tengo esta y la edición de la diosa Babalón. También la tengo. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy. Opa, eso cayó en el suelo. Eso no es normal, eso nunca pasa. Yo tengo una regla, si cae en el suelo vale por 4. Ok. Esta que cayó en el suelo vale por 4. A ver, vamos a poner aquí para que se mire en la cámara. Bueno, salió la princesa de discos, que es el equivalente a la sota de oros. Y esta que vale por 4 es el 6 de copas, regido por Escorpio, por el sol en Escorpio, que quiere decir, aquí se interpreta como placer. Placer por 4. Wow, esta lectura viene sexy. A ver, vamos a barajar una vez más. Opa, oye. Bueno, las 3 primeras cartas son princesa de discos, 6 de copas y 5 de discos. En la segunda fila, 8 de bastos, la estrella, 7 de bastos, ocho de espadas, la muerte, 9 de discos, en la parte inferior 6 de discos o 6 de oros en la baraja tradicional. Bueno, como les había dicho, esta tirada viene sexy. Como eje central tenemos la estrella. En la estrella aparece una mujer desnuda. En esta baraja en particular aparece desnuda, dando la espalda, en donde las nalgas y la espalda dan, y ella adora a la estrella. Y como les había dicho, cuando una carta se cae en el suelo vale por 4. Yo te veo como, esto puede ser para una energía femenina,
signo Acuario es muy importante. O el signo Acuario o la 11ª casa. A vos te miran como un ícono sexual. Esta tirada colectiva. Te miran como un ícono sexual. Pero ¿qué pasa? Que la gente no se te acerca porque no creen tener el fondo suficiente para sacarte de alguna parte. O sea, por más deseos que te tengan, saben que no tienen el dinero para darte lo que te gusta. Pero objeto de deseo y de lujuria sí sos. Exudás sensualidad, exudás sensualidad. Sensualidad y sexualidad. Tanto la fluidez sensual femenina como que inspira deseo sexual en el sexo opuesto. Muchas personas se intimidan y no se atreven a decirte nada. Por esto mismo, pues, porque no creen tener el dinero, no creen tener el fondo económico suficiente como para sacarte. Pero también el sol en Escorpio nos habla de obsesiones. La gente se está... Y Escorpio me aparece tanto aquí en el 6 de copas. Les muestro. Y esta fue la carta que se cayó en el suelo. Y Escorpio en la carta de la muerte. En efecto, sí. Te miran riquísima, te miran calientísima. Sí. Esta tirada es para el colectivo femenino. El colectivo femenino que me escucha. Y sí. Pero alguien comienza como pobre. Esta es la parte interesante de esta tirada. Alguien que está comenzando como pobre tiene grandes aspiraciones de ganar mucho dinero y de tener éxito financiero solo para tener una oportunidad con vos. ¡Wow! Es así, tanto el deseo, tanto te desean, que saben que sos de alto mantenimiento, que están dispuestos a comenzar como pobres, pero terminar con grandes ganancias. Inspirás a que los hombres, si sos mujer, efectivamente sos mujer, porque habíamos dicho que esto es para el colectivo femenino, inspirás tanto deseo en los hombres que los volvés emprendedores. No sé por qué esto me da risa. Bueno. En efecto, sí, es que sí. En esta columna de en medio, Escorpio y Acuario, es como que esto fuera una gran erección. Perdón la risa, pero no sé por qué me da risa. Pero sí, wow. Esta persona o sexo opuesto en general está dispuesto a agarrar el valor y comunicarte. Esta persona también puede que tenga posicionamiento de Sagitario. Los Sagitarios son bien sexy. Tienen mucha labia, saben hablar. Eso sí, hombres Sagitario, mujeres cuídense.
Cuídense el hombre Sagitario. No sé por qué está dando risa. Yo nunca me río. Ay, Dios mío. Esto está buenísimo. Bueno, esta persona está dispuesta a transformar su vida, convertirse en millonario, solo para poder agarrar ese culo. Como dice el dicho en inglés, it's funny because it's true. Ay, Dios. Bueno, yo estoy gozando. Pero bueno, sos tan sexy, mujer, que estás volviendo a los hombres emprendedores. Eso es bueno. Seguir siendo sexy. Porque se necesita más emprendedurismo en esta vida, que me da risa. Bueno, eso es todo. Les mando un gran beso. Y bueno, antes de cerrar, quiero anunciar que el próximo episodio va a ser el último episodio de la primera temporada del podcast. Vamos a cerrar la primera temporada en el próximo episodio, en donde cubriremos la casa 12. Y después de eso cerramos temporada y no volveremos hasta después del 17 de septiembre. ¿Por qué? Bueno, porque no puede ser sacerdotisa aquí por estos andares, pero uno también es madre, y ahí viene el cumpleaños de mis hijos, que son mis 2 hijos Virgo, y quiero preparar los cumpleaños y toda la cosa. Y también vamos a hacer un ritual, un gran ritual de magia, de alta magia enoquiana, y hay que preparar eso también, que es otro material que lo tengo previsto para compartir con ustedes. Y bueno, y eso es todo. Espero que hayan disfrutado de todo esto. Yo he gozado. Definitivamente esta risa es de Leo, es el gozo del sol. Siento las energías. Y bueno, un beso grande y los quiero mucho.